Les falta cafecito porque a la entrada les tenemos café para el que no tomó café esta mañana. Pero contentos, continuamos con nuestra serie. Nicole y Luca les mandan saludos. Ya Nicole no puede esperarla, tiene muchas ganas de volver a estar acá los domingos con nosotros. A mí también me hace falta tenerla acá el domingo. Pero bueno, la semana pasada, ¿quién estuvo el domingo pasado? Si los que no estuvieron, no pasa nada, tranquilos, la prédica está en YouTube, pueden entrar al canal, ven la prédica, se desatrasan. Creo que es importante para lo que va a ser esta serie, que van a ser más o menos alrededor de 10 domingos, que oigan esa primera prédica. Creo que es importante porque es el fundamento de muchas cosas que vamos a estar hablando. Y al final de cuentas, hablamos la semana pasada de que Jesús predicaba en parábolas, en estas historias que contaba él, cosas de la vida diaria, cosas cotidianas, simples y sencillas, no solamente para que la gente entendiera de una manera más fácil, pero encontramos en la palabra que Jesús dice que en estas parábolas se revelan que los secretos del reino. Bien, pusieron atención. Y espero que tomen notas también. De hecho, hago una pausa en la prédica de hoy para decirles que en los grupos de vida, yo de verdad los motivo y yo qué pena que sea tan insistente con este tema. Y voy a hacer, canzón es una palabra mala en algún otro país, ¿no? ¿Saben qué es canzón? Para los colombianos sí saben. Canzón es alguien insistente, alguien que ya pasa la insistencia a ser un poquito fastidioso, así que los voy a fastidiar un poquito los domingos, me perdonarán, pero voy a hacer canzón con el tema de los grupos de vida, porque es que sé del beneficio que va a ser para su vida, sé la bendición que va a ser para la vida de ustedes. Y la dinámica, creo que en este ciclo, aunque veníamos, digamos, hablando de la prédica del domingo, va a cambiar un poquito la dinámica en este ciclo, así que no se lo pierdan. Parte de esa dinámica es que ustedes el domingo tomen notas. No voy a obligar a nadie, obviamente, acá a tomar notas, aunque deberíamos poner ahí en la entrada como que muestren su cuaderno. No pueden entrar sin cuaderno o sin Biblia. Pero hablando en serio, es de gran bendición que tomen notas. Ustedes pueden llegar a su casa, revisar, ver qué versículos, ver qué puntos, ver que de pronto Dios les puede estar hablando algo puntual para su vida en este preciso momento. Y lo que me ha pasado a mí, no sé si les pasa, si se identifican conmigo, ¿no le pasa que a usted a veces Dios le habla algo increíble y usted dice esto es increíble y no lo anota? Y después acuérdese de lo que le habló Dios, porque es que tenemos corta memoria. ¿A alguien le ha pasado y queda uno súper inquieto? A mí me pasa mucho en las noches, me levanto y a veces no puedo dormir y empiezo como a orar y como que Dios me pone cosas en mi corazón y después al otro día yo con una rabia de tratar de acordarme qué fue lo que me habló Dios. Entonces de verdad que los motivo a que tomen notas. Dios les puede hablar hoy en medio de esta prédica, de hecho fue un poco lo que hablamos el domingo pasado, y tomar notas creo que es sabio, es importante y les va a ser de mucha bendición y se van a poder retroalimentar en los grupos de vida porque vamos a hablar de cuáles son los pasos prácticos de las prédicas de los domingos, cuál es esa aplicación a nuestra vida. Entonces la semana pasada hablamos esto, de que no solamente nos revela los secretos del reino, pero para los que estuvieron, recuerdan que nos revelan cuál es la condición de nuestro corazón también. Las parábolas nos muestran cómo está nuestro corazón en este momento y por eso los discípulos le hacen una pregunta muy interesante a Jesús. ¿Por qué cuando estás predicando estás hablando con las personas a través de parábolas? Y esa es la respuesta de Jesús. Les dice, porque a ustedes se les permite entender los secretos y los misterios del reino. Y si recuerdan, cuando les dice esto, dice esa palabra entender. ¿Quién sabe que saber algo y entender algo son conceptos muy distintos? Creo que muchos de nosotros tenemos conocimiento de la palabra, pero no necesariamente entendemos la palabra. Y ahí lo que Jesús está diciéndoles, a ustedes se les permite entender. De hecho, Jesús cita a Isaías y dice, hay personas que tienen oídos, pero no oyen. Hay personas que tienen ojos, pero no ven. Y como consecuencia de eso, su corazón se ha endurecido y entonces no pueden entender los secretos del reino. El reto que nosotros tenemos es tener ojos que vean, oídos que oigan la palabra de Dios para que se convierta en una realidad en nuestra vida. Y vimos 3 corazones o 3 tipos de corazones el domingo pasado. Un corazón que está dispuesto, un corazón que está endurecido y el corazón que me parece más importante, que es un corazón, bien, los que tomaron notas, es el que toma la decisión de dar un paso adelante para empezar a aplicar la palabra de Dios en su vida. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento si no estamos aplicando correctamente la palabra de Dios? Y entonces tenemos que tener el corazón dispuesto, que es un corazón que escucha la palabra, entiende la palabra, obedece la palabra y como consecuencia entiende los secretos del reino. Por el contrario está el corazón que está endurecido, que es un corazón que
oye la palabra, ignora la palabra porque le entra por acá, le sale por acá, incluso llega a rechazar la palabra, permanece igual, no hay cambio, no obedece la palabra, es una persona que no entiende los misterios del reino. Por eso Santiago nos dice, no solamente escuchen la palabra de Dios, pero tenemos que dar un paso adicional, que es ponerla en práctica, porque si no, dice lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Creo que muchos de nosotros estamos engañados porque conocemos la palabra, pero no la estamos practicando, no la estamos aplicando. ¿Y quién entiende que el conocimiento de la palabra no es el paso final? Hay un paso más y ese es el que vamos a hablar hoy. Dios quiere que esa palabra que estamos oyendo hoy, que esa palabra que tú lees en casa, que esas prédicas que tú oyes cuando vas en el carro, ¿quién oye prédicas en camino al trabajo? Varios me cuentan que ponen prédicas en camino al trabajo. ¿Quién pone? Alguien me dijo que para dormirse, cuando no se podía dormir en la noche, que ponía prédicas para dormirse. Entonces yo dije, como, no sé cómo I don't know how I feel about that, no sé cómo me siento, porque por un lado está oyendo prédicas y algo quedará, ¿cierto? Pero por otro lado pues lo estás usando como para que te des sueño y te duermas. Entonces, pero bueno, algo quedará, ¿cierto que sí? Dios quiere que a final de cuentas esa palabra haga algo, y es que produzca algo en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que esa es una pregunta muy seria que nos tenemos que hacer todos hoy. ¿Qué está produciendo la palabra de Dios hoy en mi vida? ¿O no está produciendo nada? Y creo que tenemos que cuestionarnos. ¿Qué tal si me acompañan en una oración? Ponemos ese tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor, porque podemos estar hoy aquí, Señor, alabándote, adorándote, Señor, y a pesar de las circunstancias de pronto, de los problemas, de situaciones que podamos estar viviendo, hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón decidido para oír tu palabra, Señor, para enfocarnos únicamente en tu palabra y poner por, aunque sea este instante, Señor, los problemas a un lado, la angustia a un lado, los pensamientos a un lado y enfocarnos en lo que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por este día en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces el título de la enseñanza de hoy es El propósito de la semilla. Diga conmigo, el propósito de la semilla. Y hoy vamos a ir directo a la palabra de Dios y la primera parábola que nos corresponde en esta serie, una parábola muy conocida que creo que, es más, yo la he predicado acá en la iglesia, creo que muchos de ustedes la han leído, han oído muchas prédicas seguramente al respecto, pero vamos a entrar a profundizar un poco qué dice la palabra de Dios acerca de la parábola del sembrador. Vamos a estar en Mateo capítulo 13 y vamos a dividir el texto o la porción de la palabra que vamos a leer en dos. Vamos a leer la primera parte, que es cuando Jesús va a este lugar, predica, enseña esta palabra, pero más adelante vamos a leer la segunda sección, que es cuando Jesús tiene este espacio, este tiempo a solas con los discípulos, que de hecho es interesante porque la predica el domingo pasado, véanlo como un sándwich. Lo que vamos a leer hoy ahorita es el pan, lo que vimos el domingo pasado es la carne y lo que vamos a rematar leyendo es el otro pan, es un sándwich. Jesús enseña la palabra, los discípulos le preguntan ¿por qué estás enseñando a través de parábolas? Jesús les da esa enseñanza y fue la que vimos el domingo pasado y después Jesús remata explicándoles lo que significa la parábola. Vamos a ver primero la parte donde Jesús la enseña a la multitud y dice así Mateo 13 versículos 1 al 9. Más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero las otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Creo que acá lo que nos está tratando de decir la palabra en el texto que acabamos de leer es que
La palabra no está solamente para que la escuchemos. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, vamos a casa, leemos la palabra, estamos en el carro, oímos las predicas, pero la palabra no está solo para escucharla, la palabra está para que dé fruto en abundancia en nuestra vida para la gloria de Dios. ¿Quién puede decir amén? Esto yo creo que lo dije hace ya varios años en una predica, pero alguno no sé si ha visto unos arbolitos que hay en la entrada, ya pegados a la cerca, en la entrada. Creo que algunos saben, y hace años atrás, ¿hace cuántos años? Como 8 años, por ahí, mi papá y yo sembramos ese árbol, es un árbol de mango, aunque no lo parezca. Yo creo que, a ver si los que después de hacer el servicio pueden ir y lo ven, es un arbolito que está allá, mi papá y yo lo sembramos hace como 8 años, lo cuidamos, me acuerdo que le pusimos unas estacas, lo amarramos cuando estaba más chiquito, porque era, claro, débil. La manguera no llegaba hasta allá para echarle agua, entonces nos tocaba, ¿te acuerdas? Con unos galones de agua, íbamos y le echamos, o sea, trabajamos el mango para que creciera. Y creo que siempre que uno siembra algo, pues el pensamiento es, y creo que ese proyecto no sea el futuro, nadie va a sembrar algo no pensando que eso va a producir, ¿cierto que sí? Entonces, claro, nos imaginábamos que ese árbol iba a crecer. La vecina de la casa de mis papás tenía, porque lo cortaron, un árbol gigante de mango, y eso era un árbol frondoso, altísimo, unas hojas grandísimas. Pero lo más bonito de ese árbol es que cada temporada producía una cantidad de mangos, que mi mamá cogía mangos, ella pasaba y le daba mangos a toda la cuadra, mi mamá me traía mangos a mí. ¿A quién le gusta el mango? Qué rico un mango, ¿cierto? Entonces yo me imaginaba el árbol allá al frente, el domingo todos cuando hubiera cosecha de mango, yendo allá a coger nuestros mangos, repartiéndonos mangos aquí a la salida del servicio, comiendo mango cristiano, porque un mango que creció en la iglesia. Qué rico un mango acá. Pero resulta que para nuestra sorpresa empezó a pasar el tiempo, ¿cierto? Y decíamos, ¿qué pasa? Que ese árbol que ahí como estancado y crecía poquitico y poquitico, y la gente me daba consejos. No, pastor, que écheles hice más. No, que hagan esto, que lo otro. Hicimos de todo. Y vayan a ver cómo está el árbol hoy en día. Creció, tiene hojas, hay un tallo, digamos que no está grande, pero creció algo, ahí se ha mantenido, pero ¿saben qué es lo peor? No ha producido ni un solo mango. Después de 8 años, el árbol sigue ahí sin producir fruto, y nos quedamos como con las ganas y con la idea de que algún día produjera mango. ¿Cuántos han visto árboles así en su vida? ¿Cuántas personas conocemos que llevan años en la iglesia, años en el evangelio, años oyendo la palabra de Dios y siguen como ese árbol de mango? Hay un tallo, echó algunas raíces, salieron algunas hojas, pero a final de cuentas no ha producido ni un solo fruto. ¿Conocemos a alguien así? No levante la mano, tranquilos. Entonces, cuando un agricultor siembra, cuando hace su trabajo, cuando prepara la tierra, cuando hay un esfuerzo, porque el agricultor, déjeme decirle, eso es bien complicado ser un agricultor. Trabajan la tierra desde horas tempranas, preparan la tierra, después de que siembran, les toca cuidarla, protegerla, fumigarla, regarla. Yo creo que ellos no hacen eso para encontrar después de meses la misma semilla que sembraron. Ellos lo hacen con el propósito de que lo que sembraron se multiplique y que ellos puedan recibir ¿qué? La cosecha, que reciban fruto. Quiero que sepas que la semilla tiene un propósito. La semilla tiene un propósito y tiene que cumplir ese propósito. La semilla no está para llenarnos de información. La semilla no está para llenar nuestros graneros de semilla. La semilla fue creada por Dios para que entrara a la tierra, para que creciera de manera saludable y para que en el tiempo de Dios produzca fruto en nuestras vidas. Entonces tenemos que preguntarnos si realmente la semilla está cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros, porque el propósito de la semilla es permanecer en la tierra y eventualmente crecer y producir fruto, y fruto en abundancia. Entonces creo que de una u otra manera lo mismo ocurre en nuestras vidas. Dios no solo quiere que vengamos a la iglesia, Dios quiere que vengamos a la iglesia, pero no, ahí está la clave, no solo que vengamos a la iglesia. ¿Verdad? No van a decir, el pastor dijo que venir a la iglesia no es importante, que el domingo nos podemos quedar en casa durmiendo. No, venir a la iglesia es importantísimo, pero Dios no quiere que solo vengas a la iglesia. Dios no quiere que solamente conozcamos la Biblia y que nos sepamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Dios no quiere solamente que oigamos sermones. Dios espera que todo eso produzca fruto en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta de hoy con las que los quiero retar es: ¿qué fruto está produciendo la palabra de Dios en mi vida hoy? ¿Qué
fruto está produciendo la palabra de Dios en mi vida hoy? Yo creo que es importante que nos cuestionemos. Es importante que vayas hoy a casa o mañana o en esta semana saques tiempo y realmente le preguntes: Dios, ¿ha producido la palabra fruto? Llevo X tiempo viniendo a la iglesia, llevo X tiempo haciendo este devocional, llevo X tiempo oyendo las prédicas de este pastor. ¿Qué ha producido en mí? ¿Soy menos mal geniado? ¿Me he vuelto más organizado? ¿Soy una persona más paciente? ¿Soy una persona que está amando más a los demás? ¿Estoy viendo fruto en mi vida, en mi matrimonio? ¿Estoy viendo fruto en mi relación con mis hijos? ¿Realmente se puede ver el fruto en tu vida? Y yo creo que todos tenemos que preguntarnos esto. Ahora, esta es la primera parábola que Jesús enseña, o por lo menos que la palabra nos dice que Jesús enseñó. Y yo creo que no es casualidad que Jesús arranca con esta parábola. Esta es la llave para entender muchas de las demás, porque no sirve de nada oír una parábola si esto no está produciendo fruto en mi vida, si el terreno no es fértil para que la semilla de la palabra produzca fruto. El sembrador sale a sembrar, la semilla siempre es buena, estamos de acuerdo, ¿cierto? La semilla está siendo puesta en el lugar, ¿cierto? El sembrador siempre hace lo mismo. Lo único que cambia, ¿saben qué es? El terreno. Ese es el diferenciador. La semilla no es el problema, Dios no es el problema. ¿Saben cuál es el problema o cuál es, digamos, lo diferente? Los diferentes terrenos. Entonces, tenemos que parar, y eso lo dijo un poco el domingo, de echarle la culpa a la iglesia, de echarle la culpa al pastor. No me echen la culpa a mí, por favor. De echarle la culpa a Dios, de echarle la culpa a las circunstancias. Y creo que es hora que hagamos y nos revisemos y digamos: ¿será posible que el terreno en mi corazón no es fértil? ¿Será posible que la razón por la cual la semilla no está dando frutos es porque hay un problema en mí? Porque el terreno no es fértil. Y entonces el resultado, podemos sacar la conclusión que depende de ¿qué? Del terreno. El fruto no depende de la semilla, depende del terreno, que caiga en el terreno correcto. Entonces acá vamos a leer la segunda parte, que es la explicación de Jesús a sus discípulos, y vamos a estar en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Entonces esta es la explicación. Les dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Gran peligro. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. La semilla que cayó entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, ojo a esta, por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, diga yo, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El texto nos está mostrando que hay ¿qué? ¿Cuántos terrenos? 4 terrenos. 3 fracasan, 3 no producen fruto y solamente uno de los 4 terrenos es el que al final de cuentas produce el fruto esperado. Y creo que acá podemos sacar 3 verdades fundamentales, y la primera, que es nuestro primer punto, y yo quiero que esto quede muy claro: Dios espera fruto. Dios espera fruto. Muchas veces podemos caer en el error, y este es un tema bien, no le voy a decir delicado, pero donde tiene que haber un buen balance. Es importante entender que todos estamos en procesos diferentes, todos estamos luchando con debilidades, con pecado, con situaciones. Hay muchas áreas de nuestra vida donde estamos luchando para que la palabra dé fruto en nuestras vidas, y entonces hemos convertido este tema de: no, tranquilo, no pasa nada. Ven a la iglesia tal como eres. Ven a la iglesia que Dios te ama sin importar que no cambies. Dios te ama a pesar de que seas un pecador. Y ojo, todo esto es verdad. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando ese mensaje no lo entendemos correctamente, podemos caer en el error de que Dios no espera fruto, de que no se esperan cambios. Venimos a la iglesia y seguimos con la misma lucha, con las mismas adicciones, con el mismo pecado, claro, creyendo: sí, Dios me ama, pero Dios también está esperando fruto.
Dios está esperando que la palabra, cuando pasamos por estas puertas y oímos la palabra y vamos a los grupos de vida y leemos la palabra en nuestra casa, que esa palabra que está siendo sembrada en nuestro corazón dé fruto, que esas luchas que tienes empieza realmente que, yo diría que se vuelva una lucha, porque muchas veces ni siquiera estamos luchando. Estamos dejando que el pecado haga lo que quiera en nuestra vida. Nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, nos dejamos llevar por lo que queremos y ni siquiera la estamos luchando, porque es que luchas cuando hay una lucha, ¿no? Como que yo sé que esto es pecado, estoy luchando, oro, Señor, ayúdame. Eso es lucha. Muchos de nosotros ni siquiera estamos luchando. Entonces es importante entender que Dios está esperando fruto, que tenemos que dar fruto, que estamos llamados a dar fruto, que el propósito de la palabra en nuestra vida es que demos. Entonces Dios simplemente no está esperando que seamos un árbol de mango como el que está afuera, que germina, que tiene un tallo, porque es que hay un peligro. Pareciera que hubiera crecimiento, pareciera que algo sí está pasando, pero resulta que el árbol, aunque creció, aunque la semilla germinó, aunque hay un tallo, hay ramas, hay matas, hay hojas, pero no está produciendo fruto, no está produciendo el propósito por lo cual se sembró esa semilla. Entonces el agricultor siembra no esperando hojas, no esperando simplemente que la semilla germine, está esperando fruto. Entonces Dios nos sembró la palabra en nuestros corazones solamente para que aprendamos más, para que esto se vuelva un concepto intelectual, para que, yo sé bastante de la Biblia. De pronto sabes bastante de la historia de la Biblia, pero la Biblia no está realmente produciendo fruto en tu vida. El reto que tenemos cada uno de nosotros es que la palabra de Dios dé fruto en nuestros corazones. La sembró para que nos parezcamos tú y yo cada vez más a Cristo. Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Nos estamos pareciendo más a Cristo? Entonces, ¿cómo luce ese fruto? ¿Qué es lo que espera Dios hoy? Un carácter transformado. Yo creo que una buena pregunta que nos tenemos que hacer todo es: ¿yo sí he cambiado o yo sigo siendo el mismo de hace 5 años? Pregúntatelo. Yo sigo siendo igual, porque si hace 5 años sigues igualito, pues nada se está transformando, nada está pasando. O sea, si no hay un cambio y tú sigues siendo la misma persona que hace 5 años, te tengo que decir que no hay transformación, no hay fruto. ¿Estás amando a los demás? Para mí esa es una grandísima, un indicativo de que estamos produciendo fruto. Estamos amando nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, amando a nuestros enemigos, amando al jefe en el trabajo, amando al compañero de trabajo. Es un reto. ¿Estamos obedeciendo o estamos deliberadamente desobedeciendo lo que leemos en la palabra de Dios? Sabiendo que estamos en pecado, sabiendo que eso no le agrada a Dios, y aún así tomamos la decisión de hacerlo. La obediencia demuestra que hay fruto. Estamos en santidad, buscando mantenernos en santidad. Estamos siendo generosos con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestros dones, nuestros talentos, con nuestros recursos, siendo generosos dentro de nuestra iglesia, siendo generosos con las personas a nuestro alrededor. Estamos alcanzando personas para Cristo, estamos evangelizando personas, estamos saliendo allá afuera siendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que muchas de estas cosas que acabo de escribir es el fruto que Dios está esperando en nuestra vida. Entonces, esto te lo pongo simplemente como ejemplo para que hagas un análisis si realmente cosas de lo que acabo de escribir se están dando en tu vida. Es importante realmente revisarnos. Por eso la palabra dice que cuando producimos mucho fruto, demostramos que somos verdaderos discípulos de Jesús. Un discípulo es que un seguidor de Jesús. Tú y yo somos seguidores, y si realmente somos seguidores, si realmente somos discípulos, la palabra dice que lo que nos va a diferenciar del resto del mundo es producir, no dice fruto, mucho fruto dice. Entonces, podemos decir que yo soy cristiano, yo soy discípulo, yo soy seguidor de Jesús, y puedo decir que llevo 10, 20, 15, toda la vida, nací en el evangelio, pero si mi vida no está produciendo fruto, la palabra de Dios dice: lo que realmente va a diferenciarnos de que somos verdaderos discípulos es el fruto que tú y yo estamos dando. Entonces la pregunta no es cuántos sermones he oído, cuántas veces he ido a la iglesia. La pregunta es: ¿qué tanto ha cambiado mi vida? ¿Qué tanto mi vida ha cambiado? Empecemos por este año, llevamos 6 meses del año. Bueno, 7 meses, 8. Se fue este año ya. Ya dentro de poco estamos aquí en Navidad, servicio de Navidad, ¿cierto? Este año a mí se me ha pasado. Ya dentro de nada con Nicole molestamos, como vemos a Lucas creciendo tan rápido, entonces uno se friquea, ¿no? Pero este man, de hecho tomamos una foto donde
Lo pusimos en una sillita y se veía una gotica casi ahí, ni cabía. O sea, pues, de lo chiquito como que daba miedo. Y ahora ocupa toda la silla, ya está gordo y grande. Con Nicole decimos que ya va dentro de nada es un teenager, le decimos. Que ya se nos va a ir a college, decimos. Entonces la pregunta es, en mi vida, ¿cuánto ha cambiado este año? Mira, te voy a decir algo. Anoté esto que a mí el fruto es la evidencia visible de una obra invisible. El fruto es la evidencia visible, lo que podemos ver, tocar de una obra invisible que está pasando. Pero para muchos se nos ha quedado simplemente en lo invisible. No es visible. Dios está obrando en nuestra vida. Dios está trabajando contigo, en tu matrimonio, en tu familia, en muchas áreas de tu vida. Eso es invisible. Eso a veces no se puede percibir. Es difícil de verlo, pero Dios siempre está obrando. En el momento que esa obra invisible se vuelve visible, es cuando producimos fruto. Pero es que para muchos no se puede ver esa obra invisible porque no está produciendo fruto, porque tu vida no ha empezado a producir el fruto que Dios te llama a producir. Pero Jesús nos muestra algo todavía aún, yo creo que más preocupante en la parábola, un peligro mucho más grande que tenemos que tener muy en cuenta, que de los 4 terrenos donde cayó la semilla, si lo analizamos entonces hay una posibilidad, una entre 4 de que caiga en buen terreno la semilla. 3 peligros. 1 cayó en tierra fértil y 3 peligros nos presenta Jesús. No porque la semilla fuera mala, no porque la semilla estuviera dañada, no porque la semilla no fuera efectiva, no porque la semilla no fuera real, sino porque el terreno no estaba preparado para la semilla. Y esos son los 3 peligros de un corazón infértil. Ese es nuestro segundo punto. 3 peligros que nos presenta la parábola sobre un corazón que no produce fruto. Y Jesús nos presenta estos 3 terrenos. La semilla cae igual, el mismo sembrador la tira, pero solo una de las 4 llega a producir fruto. Entonces el problema no es lo que Dios sembró, sino creo que es lo que la semilla se encontró cuando llegó a ser sembrada. Sorpresa, hay piedras. Sorpresa, hay espinas. Sorpresa, es un terreno que no es fértil. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que hay un peligro real en nuestra vida. No podemos asumir que nuestro corazón es 100% fértil. De pronto hay áreas donde tú todavía no has permitido que Dios las trabaje. Y entonces vamos a ver 3 elementos o 3 terrenos donde el fruto no se produce. ¿Alguien acá es un constructor o un ingeniero o un arquitecto? Nadie, perfecto. Tati, ¿tú eres arquitecta? Ingeniera, a ver. Ingeniera ¿qué? Perdón, ¿qué te pregunto? Civil. Entonces Tati sabe de lo que voy a hablar. Muchos saben que cuando van a hacer una construcción, cuando van a empezar algún proyecto, antes de cualquier cosa, ¿saben qué toca hacer? Un estudio de suelos. Tú puedes tener un gran terreno, tú puedes tener ya tener los planos, tener el plan, voy a diseñar este gran edificio, este gran proyecto que se va a construir. Pero antes de cualquier cosa, de invertir en más, tú tienes que mandar un equipo de ingenieros para que vayan y te hagan un estudio de suelos, porque a lo mejor la tierra no es la adecuada para el proyecto que tú quieres hacer. Aquí en la iglesia, antes de construir el edificio que está allá atrás, que fue un proyecto que hicimos ya hace un par de años, lo primero que nos tocó antes de empezar permisos de todo es traer un equipo de ingenieros y que vinieran a hacer un estudio de suelos para ver si se podía construir ahí, si el suelo era propicio para construir ahí. Saben que muchos de nosotros cuando hacemos un estudio de suelos tendríamos que darnos cuenta, a lo mejor no es lo que pensamos. Saben que muchos de nosotros nos creemos más de lo que realmente somos y nos creemos mejores de lo que realmente somos. Pensamos que porque nos congregamos todos los domingos, que porque ponemos música cristiana en el carro, es que ya estamos produciendo fruto. Y realmente muchas veces nuestra vida no está produciendo fruto. Yo creo que es hora de que nos hagamos un estudio de suelos y que le digamos, Espíritu Santo, muéstrame qué hay en mi corazón. Muéstrame cómo luce el terreno hoy en día de mi corazón. Es más, ese suelo puede cambiar por el tiempo. De pronto cuando arrancaste súper bien, un terreno fértil, la palabra estaba produciendo fruto y pasaron cosas en tu vida, llegaron pruebas, cosas complicadas. De pronto tu corazón con el tiempo se ha endurecido porque has vivido cosas difíciles y has permitido que tu corazón ya no sea hoy fértil y algo cambió y ni siquiera te has dado cuenta de eso. Entonces es importante hacer este estudio de suelos para analizarlo. Y el primer ejemplo es la semilla que cae en el camino. Es una semilla que nunca entró, una semilla que llegó y se topó con un corazón que está cerrado. La semilla que cae en el camino. Entonces es una tierra que está tan dura
que la semilla nunca logra profundizar, se mantiene en la superficie. La palabra dice, Jesús dijo en la parábola, que oyen la palabra pero no la entienden. Y entonces viene el enemigo y arrebata lo que ha sido sembrado. La semilla tiene que entrar a la tierra. Cuando queda por fuera, pues ahí está el peligro, que llega el enemigo, llegan las aves, llega cualquier cosa y se roba la semilla. El problema no es falta de exposición a la palabra, eso es algo importante. Tú puedes venir todos los domingos, oír predicas, leer la Biblia. El problema es que la escuchó, pero nunca profundizó la semilla, la palabra en sus corazones. El problema es que no permitieron que penetrara su vida, que hiciera cambios para que diera fruto en su vida. Entonces oímos una prédica o leemos un versículo acerca del perdón, pero seguimos sin perdonar. ¿De qué te sirve haber oído muchas prédicas acerca del perdón? ¿De qué te sirve ir a la palabra y leer acerca del perdón? ¿De qué te sirve ir a 1 Corintios, donde habla cómo es el amor y dice que no guarda registro de las ofensas? Se lo digo a los esposos. Eso es lo que dice la Biblia. No me lo estoy inventando yo. Dice que el verdadero amor no guarda registro de las ofensas. Lo leemos, lo sabemos, el pastor lo predica, se habla en los grupos de vida. Y apenas llegas a la casa, te peleas con tu esposo, con tu esposa y se acuestan a dormir bravos, peleados. Y se lo echan cara al otro día. Y se lo echan cara cada vez que puede. Vea, ya vio que ya se están codeando todos y riéndose. Diga, esta predica es para mí. No para mi esposo, no para mi esposa. Esta predica, Dios me quiere hablar a mí, diga. Entonces, ¿de qué nos sirve oír tanto si no lo ponemos en práctica? Si realmente no hace un cambio en nuestro corazón. Leemos versículos acerca de la obediencia y seguimos justificando el pecado. Sabemos que tenemos que cambiar. El pastor predica acerca de los cambios, de la transformación, y seguimos pensando que el mensaje es para otra persona, para mi esposo, para mi esposa. Y tú y yo seguimos igual cómodos. Ojo, si tú eres ese tipo de terreno. El segundo terreno donde no produce fruta la semilla es el que cae entre piedras. La semilla logra entrar, sí, algo, pero no logra profundizar porque hay piedras. Ahí ocurre algo bien interesante, es que la semilla sí logra entrar. Entonces sí logra germinar un poquito, logra crecer un poco, pero dice que la persona incluso, eso es un gran peligro, recibe el mensaje con alegría, dice la palabra. Nos alegramos, oímos el mensaje, amén, gloria a Dios, eso es para mí. Sale un poquito, pero ¿saben qué pasa? Mucho de eso es en la emoción, con entusiasmo, pero no realmente con convicción, ni con entendimiento real, ni con revelación de parte de Dios de lo que Dios me está hablando a mí. No logra echar raíces profundas, y como no logra echar raíces profundas, apenas llegan los problemas, apenas llega la crisis, apenas llega la tormenta y el desierto, se voló la semilla. ¿Saben por qué en la Florida cuando llegan los huracanes, incluso a veces una tormentica normal, se caen todos los árboles? Porque no tiene raíces profundas. Son árboles que fueron sembrados ahí, no creció ahí, nunca germinó ahí la semilla. Ojo, tenemos que tener raíces profundas, permitir que la palabra entre, profundice y eche raíces para cuando vengan los retos a nuestra vida, para cuando atravieses problemas, desiertos, situaciones que llegarán. Prediqué hace un tiempo atrás cuando hablamos de las temporadas que nadie aquí se va a salvar de vivir procesos difíciles en su vida. Todos hemos vivido, estamos viviendo a lo mejor hoy, y les aseguro que en el futuro continuaremos viviendo cosas que nos van a retar. Y entonces cuando vivimos esto, si la palabra realmente no profundizó, si no echó raíz, va a llegar cualquier viento, cualquier problema, te vas a desilusionar, dejas de congregarte, dejas de asistir, dejas de orar, dejas de leer la palabra, y cuando te diste cuenta te enfriaste y no produciste fruto. Es posible comenzar con emoción, pero nunca desarrollar profundidad. Ojo, si tienes una relación superficial con Dios. Ojo, si tienes una relación religiosa con Dios. Asegúrate de que tu relación con Dios sea una relación profunda y genuina. El tercero que llegó, y este creo que es el más peligroso de todos. Es más, me atrevo a decir que es el que más muchos de nosotros luchamos con ese, y ese es los espinos. ¿Saben por qué? Porque la semilla sí creció, trató de dar fruto, pero llegaron cosas a nuestra vida que la ahogaron. Este es peligrosísimo porque nos da la percepción de que sí estamos dando fruto. Llegamos a pensar que realmente algo sí está pasando. Alcanzamos a ver un manguito chiquito ahí que está saliendo y nos emocionamos. Qué rico, voy a comerme un mango delicioso con sal. ¿A quién le gusta con sal y limón? ¿No? A ver, levanten la mano a quien le gusta el manguito solo, dulcecito.
¿Dulce? ¿A quién le gusta así maduro que está todo baboso? Yo conozco algunos, por eso pregunto. ¿Saben qué? A mi esposa, a mí me gusta cuando está bien bichecito, con salecita y limón, y a Nicole le encanta cuando está así bien maduro, baboso. Y entonces, claro, imagínense en la casa los dos mangos, ¿cómo no lo comemos? Pero el peligro de este terreno es que sale alguito. Nos emocionamos, nos ilusionamos. La semilla logró echar raíces. La semilla sí profundizó. Pero ¿saben cuál es el problema? Nunca logró producir la cosecha que se esperaba porque llegaron situaciones, llegaron espinas, llegaron diferentes cosas a su vida. ¿Y saben qué hizo? La ahogó. Nunca pudo terminar de crecer. Y creo que Jesús identifica en la parábola varias de estas preocupaciones a la vida y el atractivo de las riquezas. ¿Saben cuál es el gran reto para nosotros? Y ese es creo que el gran problema y por qué esto es tan peligroso, este terreno en particular. Porque muchas veces esas espinas que ahogan el fruto, ¿saben qué es? Cosas que son buenas, como el trabajo. ¿El trabajo es bueno? Por supuesto. ¿El producir es bueno? Claro que sí. ¿Emprender es bueno? Por supuesto. El trabajo es buenísimo. De hecho, la palabra dice que tenemos que trabajar, ¿sí? El problema es cuando el trabajo empieza a ahogar el fruto. No te deja tiempo para venir a la iglesia, el trabajo no te deja tiempo para ir a un grupo de vida, el trabajo no te da tiempo para orar, no te da tiempo para leer la palabra. Entonces, algo que Dios diseñó como bueno, algo que Dios creó para que sea de bendición para tu vida, tú mismo lo convertiste en una espina en tu vida y que está ahogando en este momento el fruto. Entonces, por eso es que es tan peligroso, porque son cosas que están creciendo paralelamente junto con el fruto. Son cosas que están creciendo al tiempo revuelto. Es más, a veces cuando se revuelve el verdadero fruto, la semilla con la maleza o con las espinas, a veces es difícil identificar cuál es cuál. A mí me pasa. Aquí afuera ustedes ven que hay como unas enredaderas en la pared. Claro, llevo un par de meses sin hacerlas porque tengo descuidadas mis maticas acá afuera. Tú me has ayudado con mi papá, les ha echado agua, gracias, pa. Claro, ya no estoy tanto tiempo acá y hasta ahorita empecé otra vez a venir a la iglesia ya como entre semana, algunos días. Pero me pasaba mucho acá que yo limpiaba de maleza el terreno, esa enredadera, y a veces cuando cogía como que yo no sabía si era mata o si era la maleza y era difícil identificarlo, además que crecen y se enredan mutuamente así entre sí y ahí es muy difícil identificar qué es qué. Y ese es el peligro de este terreno, que crecen las espigas junto con el fruto y entonces es difícil identificar qué es qué. Y no estamos hablando de necesariamente cosas malas. El trabajo se puede convertir en una espina. El dinero se puede convertir en una espina. Las responsabilidades, las ocupaciones se pueden convertir en una espina. Yo lo compartí, creo que fue el domingo pasado o el anterior, no me acuerdo. Les dije, ahorita que nació Lucas, ha sido para mí muy difícil lograr entrar en una rutina otra vez. Y yo me echo al agua, dejé de orar por un tiempo, dejé hacer mi devocional de leer la Biblia, se me complicó un montón, me sentía abrumado, sentía que no tenía tiempo. Gracias a Dios, ya hace un par de semanas con Nicole hemos entrado en un sistema y estamos orando en familia todas las noches por un buen tiempo. Eso sí, mientras le doy el tetero a Lucas, estoy ahí, estamos orando, oramos por él, oramos por nuestro matrimonio, oramos por la iglesia, oramos por muchos de ustedes y los procesos que están viviendo. Me di cuenta que mis responsabilidades, incluso como padre, es que oiga lo interesante, podían estar afectando mi relación con Dios. Podía estar previniéndome incluso si no lo manejaba correctamente y no sacaba ni abría el espacio para orar y para yo conectar con Dios, podía estar ahogando incluso eso, el fruto, el éxito, el entretenimiento. Hay personas que ponen en su orden de prioridades el entretenimiento, el trabajo, el hacer dinero, el gimnasio, ojo, cosas que son muy buenas, pero que nunca jamás pueden ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Incluso las cosas que pueden convertirse en espinos cuando ocupan el lugar que solamente Dios puede tener. Y esa es una frase que les dejo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios termina ahogando el fruto de Dios. Todo lo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en tu vida terminará ahogando como esos espinos el fruto que tú estás llamado a dar. Entonces pregúntate, ¿qué espinos hay en este momento en mi vida que quizás están ahogando el fruto? Y ojo, pueden ser cosas buenas, como les dije, no necesariamente tienen que ser cosas malas. Entonces acá el problema en este terreno no es falta de crecimiento. Ojo, hay crecimiento, creció la semilla, empezó a dar frutos. ¿Saben cuál es el problema de esto? Diga conmigo, competencia. El problema es que la semilla empezó a competir
con los espigos, ¿qué está compitiendo hoy en tu vida con Dios? ¿Qué área de tu vida en este momento está compitiendo contra Dios? Y tienes que preguntártelo. Quizás jugar fútbol. Nos reímos, pero yo conozco personas que dicen, no puedo el domingo porque tengo partido de fútbol. Yo digo, ¿cómo jugar fútbol puede competir con venir a congregarte? ¿Cómo es posible que un partido de fútbol compita con venir a alabar, adorar a Dios y oír su palabra y congregarme con mis hermanos? Es que tenemos que tener eso muy presente. Ojo con lo que compite con Dios. Entonces tenemos que preguntarnos qué cosas malas tenemos que dejar, qué cosas han empezado a ocupar mucho espacio en nuestro corazón. Y entonces vimos 3 terrenos diferentes y al final Dios nos deja, el tiempo, perdón, sí. Es que no tenemos todavía la pantalla ahí. Tranquilos, vamos bien. Nos presenta estos 3 terrenos, 3 obstáculos, un mismo resultado. ¿Y qué fue? Que no hubo fruto. Pero entonces Jesús nos presenta un último terreno que nos da esperanza y que nos llama a que empecemos a dar fruto. Un corazón que recibe y un corazón que desarrolla, un corazón que produce una cosecha extraordinaria. Y es un corazón fértil, siempre produce más. El corazón fértil siempre está buscando producir más cosecha, más fruto. Vean cómo cierra el versículo 23. Las semillas que cayeron en buena tierra, diga, yo soy buena tierra. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos acá vamos a ser buena tierra. Que esta palabra que estamos hoy estudiando, porque esto es un estudio, va a dar buen fruto y buena cosecha en la vida de cada uno de ustedes. Dice, representa esta buena tierra a los que oyen la verdad, la entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ustedes sabían que en esa época me puse a investigar un poquito y una cosecha que produjera nada más 10 veces más, ya era una buena cosecha, era considerada una buena cosecha, que el 10% de las semillas sembradas dieran fruto, dieran cosecha. Eso era una buena cosecha para un sembrador. Entonces ahora usted se imagina 30, 60 y 100. Es una cosecha extraordinaria y esa es la cosecha que Dios quiere que tú y yo tengamos. Es el fruto que Dios está esperando de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios se encuentra con un terreno fértil, cuando Dios se encuentra con un corazón dispuesto, un corazón que está disponible, un corazón que ha hecho espacio para la palabra de Dios, Dios hace mucho más de lo que tú te puedes imaginar. De pronto en tus fuerzas no vas a poder dar el fruto, pero si tú le abres el espacio a Dios, si tú simplemente te enfocas en ser fértil para que la palabra y Dios hagan el trabajo en tu vida y empieces a dar el fruto que Dios te ha llamado a tener. Y acá algo interesante porque da 3 números, 30, 60, 100. Y tenemos que entender que quizá no todos vamos a producir el mismo fruto. De pronto unos van a producir el 30, de pronto otros van a producir el 60, quizá otros van a producir el 100, pero sin importar si es 30, 60 o 100, lo importante, ¿saben qué es? Que está dando fruto, que está produciendo. Y ese es el reto que tú y yo tenemos. Diga, voy a producir. Voy a dejar que la semilla dé fruto en mi vida. Jesús reconoce incluso cuando le está diciendo a los discípulos que no todo el mundo va a dar el mismo fruto. Todos somos diferentes, aquí hay propósitos diferentes, capacidades diferentes, talentos diferentes, llamados diferentes. Vamos a impactar de manera diferente, pero la característica primordial que realmente marca la diferencia es ser tierra fértil, que produzca. Y ahora, ¿cómo se cultiva un corazón fértil? Bueno, escuchando la palabra de Dios con humildad. Humildad es clave. A veces nos falta tanta humildad cuando entramos por esta puerta para decir, Dios, háblame. Quizás sientes que ya habías leído esta parábola 1000 veces, pero si entras con humildad, de pronto Dios te muestra algo que no te había mostrado antes. Te revela algo que de pronto no te había revelado. ¿Sabe cuántas veces yo he leído el mismo texto y Dios vuelve y me habla? Yo he preparado algunas predicas y dije, se me ha pasado, pero ya prediqué esto. De hecho, esta parábola yo ya la había predicado. ¿Se acuerdan cuando hicimos la serie del libro de Marcos? Yo tuve que hacer una enseñanza de esta parábola. Entonces cuando estaba preparando todo dije, ¿será que vuelvo a enseñar esta? Y dije, sí. Si Dios me está hablando a mí algo diferente a través de esto y me está mostrando áreas que yo tengo que cambiar y me está mostrando que de pronto en mi corazón hay competencia con la palabra de Dios,
¿cómo no les va a hablar también a ellos? Y dije, no, vamos a hacer la parábola una vez más. ¿Por qué? Porque Dios nos habla y se necesita de humildad para que Dios nos continúe hablando. Es importante echar raíces. Un verdadero terreno fértil es el que permite que la semilla eche raíces. ¿Saben qué significa echar raíces? No dar un paso atrás, me mantengo. Si me está pasando esto, me mantengo. Si estoy luchando con esto, me mantengo. ¿Saben cuántas personas, y no digo que esto sea lo único que signifique echar raíces, pero creo que es parte de, se la pasan congregándose en diferentes iglesias, de una iglesia a otra? ¿Cómo es posible que logres echar raíces si te la pasas cambiando y cambiando y cambiando? Vienes por temporadas. Algo fundamental de poder echar raíces y ser fértil es congregarme todos los domingos, es ir al grupo de vida. Eso es lo que hace un verdadero terreno que es fértil. Permite que la palabra da un espacio y crea un ambiente, un medio ambiente propicio para que la palabra dé fruto. Juntarme y rodearme de personas que también estén dando fruto. Yo les conté que tenía unas matas que tenían un hongo en mi casa, ¿no? Para los que no saben, les cuento la historia y me estoy pasando un poco de tiempo, pero no pasa nada. Lo importante es dar fruto. Yo tenía unas matas en mi casa, tengo muchas matas en mi casa, y tenía dos que tenían un hongo. Duré meses luchando con el hongo, echándoles cosas, limpiándoles. Duraba a veces una hora limpiando una de ellas, hoja por hoja. Y llegó un tiempo que ya no pude hacer nada, me cansé y me tocó sacarlas de la casa. ¿Saben por qué? Porque me iba a contaminar las otras matas. Esto no es parte del sermón, esto Dios me lo acaba de poner en mi corazón. ¿Saben que es importante echar raíces y de que produzcamos fruto también? De rodearme con las personas correctas que también están produciendo fruto. No significa que ahora no me rodeo con nadie más y que ya usted no produce fruto, ya no quiero ser su amigo. No, estamos hablando de estar en el lugar correcto. Ojo con que de pronto estés dando fruto y hay una persona a tu lado que no te esté dejando dar fruto. Ten mucho cuidado con eso. Obedeciendo cada día. ¿Saben qué he hecho yo? Yo les voy a hablar un poco en la practicidad, lo que yo he aplicado y a mí me ha funcionado. Yo, en muchas de mis debilidades y de las cosas que he querido mejorar, lo que he dicho es: hoy voy a ser obediente. No lo estoy viendo como a largo plazo de que tengo que cambiar esto. Digo, hoy con esta debilidad, con esto, voy a ser obediente. ¿Saben cuál? Les voy a contar una para darles un ejemplo. A mí me cuesta manejar a veces bien mi tiempo, me distraigo fácilmente. Y ahorita con Lucas, una de las cosas que Dios me ha mostrado a través de mi hijo, de mi paternidad, es que tengo que manejar mejor mi tiempo. Vean cómo es bonito Dios, que usa hasta mi bebé para mostrarme cosas en mí que tengo que mejorar. Y entonces me he propuesto a cada segundo, cada minuto de mi vida utilizarlo correctamente. Entonces me he vuelto súper eficiente ahora con el tiempo. Todo lo que hago tiene propósito. Entonces me ha tocado usar bien mi tiempo. He mejorado. He sido obediente hoy y me he dado cuenta que la acumulación de muchas obediencias cada día, pues empecé a dar fruto ya. Entonces enfócate en el hoy. ¿Qué tienes que obedecer hoy? Mañana lunes, obedece. El martes, obedece. Empieza a analizar qué espinas tienes que remover. Haz una y mira, bueno, ¿qué espinas hay? Toca cortar acá, toca echar un poquito de Roundup. Para los que no saben qué es Roundup, es el químico que se echa para la maleza. Aquí hay un espino, esto está compitiendo, esto está ahogando este fruto. Tienes que cuidar lo que estás produciendo. Cuida la cosecha, cuida la semilla, cuida lo que está saliendo ahí. Atesóralo, protégelo, trabájalo. Mira qué está haciendo que peligre el fruto. Permanece cerca de Dios, profundiza con Él. No tengas una relación superficial de domingo a domingo, de grupo de vida a grupo de vida, con oraciones religiosas y superficiales. Profundiza en tu relación con Dios y vas a ver cómo empiezas a dar fruto, y fruto en abundancia. Entonces los dejo con esta pregunta: ¿qué necesita Dios quitar de mi corazón hoy para hacerlo fértil? ¿Qué necesita hoy quitar Dios en mi corazón para hacerlo fértil? Mira, la fertilidad no comienza con perfección. Yo no quiero que tú sientas hoy que tienes que ser perfecto para dar fruto, que no puedes pecar para dar fruto, que tienes que ser la persona más perfecta del mundo para que empiece a dar fruto. No, se trata de disposición. Esa es la palabra clave. Tener un corazón dispuesto, permitir que Dios trabaje con nosotros. La tierra fértil no es la perfecta, es la que es receptiva. La tierra fértil no es la tierra perfecta, es la tierra que es receptiva. Diga, voy a ser receptivo.
vamos a producir fruto, vamos a examinarnos, vamos a hacer un análisis de cómo está el terreno. El reto que tenemos cada uno de nosotros de manera individual y como congregación es que Misión Vida sea una gran cosecha llena de fruto, llena de personas dando fruto y fruto en abundancia, amándonos, dones y talentos saliendo que nunca nos hubiéramos imaginado, predicando allá afuera, creciendo espiritualmente, amando a las personas que necesitan ser amadas. Y no los quiero dejar ya para cerrar solamente con el mensaje. Quiero que veamos una manera práctica y que le tomen una foto a esto si pueden. Me pueden poner la última, vean. Esto quiero que se acuerden de esto. Esta es la parte práctica de la enseñanza de hoy, los pasos si quieren verlo, para que empecemos a dar fruto y fruto en abundancia. Entonces vean, la palabra se recibe, ¿cierto? Estamos recibiendo palabra, eso es lo primero, asegurarnos que estemos recibiendo palabra. Asegurarnos de venir los domingos al servicio. Yo les dije que iba a ser canzón, yendo a los grupos de vida. Vayan al grupo de vida, van a recibir palabra. En casa, lean la Biblia, hagan un devocional. Les he dicho muchas veces, si tienes preguntas de cómo leer la Biblia, si no tienes una Biblia, si quieres que te ayude a guiarte de cómo empezar a hacer un devocional, a la salida, por favor, en el punto de información pidan mi número de teléfono, me mandan un mensaje y con mucho gusto les recomiendo libros, les recomiendo devocionales, les recomiendo una Biblia que puedan empezar a hacer su devocional. Reciban palabra. Recuerden, no solamente basta con recibirla, toca permanecer. Echen raíces. No empiecen a brincar para aquí, para allá, intentar esto, intentar lo otro. Esto es fácil, esto no es tan complicado. Permanecer en Cristo, permanecer en mi iglesia, recibir palabra y elimina. Esta para mí el punto 3 es clave. Haz un análisis de qué tienes que eliminar en tu vida. Haz un estudio de suelos. ¿Cuáles son los espinos que hay en mi vida en este momento? De pronto estás trabajando mucho y no tienes tiempo para nada, ni siquiera adorar. Un espino puede ser tu esposo, tu esposa. Estás muy dedicado a tu negocio, estás muy dedicado a ir al gimnasio. O sea, yo no sé qué puede hacer. Tienes una adicción a algo que te está robando la bendición. Haz un análisis y elimina los espinos de tu vida para que la semilla pueda dar fruto. Y por último, multiplica el fruto. Dios puso la semilla y Dios va a multiplicar y vas a dar fruto en abundancia en tu vida. ¿Quién lo cree en esta mañana? Bueno, vamos a ponernos de pie, familia. Yo no sé si tú de pronto oíste esta palabra hoy, de pronto llevas un tiempo viniendo a Misión Vida, de pronto llevas poco tiempo. De todas maneras me gustaría hacer una oración y me gustaría que la repitieras conmigo si nunca la has hecho. Si de pronto oíste esta enseñanza y dijiste, ¿sabes? Yo quiero empezar a dar fruto. Yo quiero ser terreno fértil. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida. Yo necesito un cambio en mi matrimonio, un cambio en mis finanzas, un cambio en mi corazón. Quiero dar fruto, quiero que esa semilla a la que usted está hablando, pastor, de fruto en mi vida. Yo quiero que hagas una oración conmigo si sientes eso hoy. Es una oración sencilla, es para entregarle tu vida a Jesús, para aceptar y decir, Jesús, sin ti no soy nada, sin ti no puedo. La palabra de Dios dice que alejados de Él no podemos hacer nada. Pensamos que podemos, pero no podemos hacer absolutamente nada. Y si tú hoy tienes esa convicción, si el Señor puso eso hoy en tu corazón, la palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Y si hoy te sientes inquieto con esto, es porque Dios está tocando en este momento tu corazón. No importa si llevas 2 días viniendo a la iglesia, 2 domingos, no importa si llevas años viniendo a una iglesia. Si Dios está tocando hoy tu corazón, yo quiero que me acompañes en esta oración. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Hoy, Señor, reconozco que alejado de ti no puedo hacer nada. Reconozco que te necesito, Señor. Hoy acepto, Señor, y reconozco que tú, Jesús, diste tu vida en la cruz por mí, que te sacrificaste por mí, que derramaste tu sangre por mis pecados. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, porque me diste salvación. Gracias por limpiarme de mis pecados. Hoy quiero llevar una vida contigo. No quiero estar más alejado de ti. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador.
Hoy abro mi corazón como terreno fértil para que entres a Él y para que dé fruto en abundancia en mi vida. En el nombre de Jesús, amén.